Saludos cordiales, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. El Ecuador lleva adelante transformaciones sustanciales en la institucionalidad. Las acciones del Consejo de Participación Ciudadana son de gran trascendencia. Los pasos que realiza la justicia para enfrentar casos que habrían atentado a los derechos humanos también son expresiones fundamentales a esta hora en el país. Lo que se produce desde la Contraloría para combatir la corrupción son, asimismo, señales primordiales en favor de erradicar este mal. La legislatura está empeñada en revisar o crear leyes que puedan dirigirse hacia aspiraciones nacionales fundamentales. Un buen ejemplo de esto es la nueva ley de comunicación que parecería va en la dirección correcta. El gobierno central ha dado una transformación significativa a la política exterior. Los nombramientos realizados y ciertas posiciones del país abren esperanzas de momentos más acordes con la tradición ecuatoriana. Desde la otra orilla, los detractores al gobierno de Lenín Moreno dicen que el régimen se ha derechizado, que se ha entregado a los empresarios y que sus decisiones obedecen a presiones de partidos políticos y señalan el caso del Partido Social Cristiano. Esta noche, entonces, vamos a hablar de estas cosas aquí en Hora 25. Agradezco la participación de César Ron. Él es asambleísta del Partido Social Cristiano. Nos acompaña Pavel Muñoz, asambleísta de la Revolución Ciudadana. Agradezco la presencia de Patricio Donoso. Patricio Donoso es asambleísta por el movimiento Creo. Y agradezco la participación esta noche de Fernando Casado. Él es profesor docente universitario. Gracias entonces a los señores que están alrededor de esta mesa. Natalie, buenas noches. Buenas noches, Andrés, amigos. El giro político en Ecuador es más que evidente, pese a que no haya una hoja de ruta clara para el país. La acción independiente de la justicia significó la indagación judicial de múltiples denuncias de corrupción que incluso llevó a la cárcel al entonces vicepresidente Jorge Glass y significó un reposicionamiento político del gobierno ante la sociedad ecuatoriana, dejando sin piso la narrativa de que Moreno era una marioneta puesta por el presidente anterior. La reacción de Moreno y su equipo fue rápida y efectiva ante un régimen saliente con poca credibilidad democrática. Tras una década de excesos políticos, el nuevo gobierno optó por generar una lógica de diálogos en aras del consenso nacional. Sin embargo, para el asambleísta Pavel Muñoz, esto representó un error político para el actual gobierno. El gobierno cometió un gran error y es creer que tenía que hacer caso a quienes deslegitimaron su victoria. Creyó que tenía que abrir el abanico para contentar a todos. Si usted ve esto en el campo productivo, se reunió con todos los sectores y definieron 100 prioridades. ¿Cómo usted tiene gobernabilidad con la definición de 100 prioridades? En paralelo, Moreno pasó a cuestionar la situación económica en la que el mandatario anterior había dejado al país, así como también criticó la política de control desde el Ejecutivo sobre el resto de los poderes del Estado. Ahora se respira libertad y eso es maravilloso. Las consecuencias de estas acciones fueron positivas. El presidente Moreno resultó victorioso en la consulta popular del 4 de febrero, lo que permitió la reestructuración de las autoridades de los órganos de control a través del Consejo de Participación Transitorio. A la ciudadanía y a los actores políticos, económicos y sociales les garantizaba que el trabajo de ese consejo iba a tener un alto nivel de certidumbre, un alto nivel de independencia, de imparcialidad, de profesionalismo, y que eso podía sentar las bases para empezar un amplio proceso de reinstitucionalización del Estado. Ahora el Consejo de Participación tiene hasta finales de este mes para concluir con las evaluaciones de los funcionarios públicos designados por el anterior organismo. Nosotros no los acusamos de nada. Ellos son los que tienen que desvirtuar las irregularidades que han encontrado los evaluadores. A pesar de estas evaluaciones, el analista Diego Ordóñez opina que el gobierno de Moreno no tendrá independencia política mientras no se cambie la estructura legal del Estado. Puso como ejemplo al Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura actuó como actuó porque tenía una ley que le permitía hacerlo. Eso tiene que modificarse. Pues nada de eso estamos discutiendo. Nada de eso estamos resolviendo. Estamos simplemente
pensando que con cambiar las personas, ¿no?, el modelo cambia. Ordóñez cree que Moreno ha realizado esfuerzos por desligarse del expresidente Correa, pero no del correísmo como tal, por lo que no cree que estemos frente a un gobierno de transición. Se han hecho muchas cosas para salir de Correa, pero no para salir del correísmo en cuanto a la estructura. Me refiero con esto a que se mantiene la forma de organización del Estado que se estableció en la Constitución de Montecristi. El académico Santiago Basabe contradice esta postura y asegura que justamente por ser un gobierno de transición no se puede eliminar de raíz la estructura del gobierno anterior. Y en un gobierno de transición se ven cambios claros como lo tenemos en la economía, como tenemos en la amplitud de libertades, como tenemos en la reducción drástica de las restricciones que tuvieron los medios de comunicación. Pero precisamente esa característica, la transición, implica que existan contradicciones dentro del propio gobierno. Por un lado tienes un equipo económico mucho más progresista, mucho más aperturista en la relación entre lo público y lo privado, por ejemplo, pero al mismo tiempo tienes ministros que pertenecieron a la línea más dura, más rancia del correísmo, la ministra de Justicia, por ejemplo, o la ex canciller. Tiene que apartarse del modelo correísta en alguna medida, pero que no puede hacerlo del todo, porque al final llega al gobierno con Alianza País. A juicio del asambleísta Pavel Muñoz, uno de los errores políticos de Moreno fue ejercer un gobierno de transición en vez de formar un gobierno de consolidación. Si es que es cierto que es un gobierno de transición, la pregunta central es ¿transición a qué? Cuando la oportunidad que tenía es ser un gobierno de consolidación. ¿Qué significaba consolidar? Significaba rescatar lo bueno de la década, corregir lo malo. Por último, Diego Ordóñez asegura que las promesas no cumplidas le han restado capital político al presidente Lenín Moreno. Ha hecho ofertas, ha hecho promesas, pero la fuerza de los hechos se va imponiendo y el desencanto va apareciendo, ¿no? Bien, vamos a iniciar entonces. Voy a dar la palabra a César Ron. La pregunta con la que vamos a arrancar este panel asambleísta es ¿hacia dónde va el gobierno de Lenín Moreno? ¿Cuál es el sendero, el camino por el que nos lleva el gobernante? Buenas noches. Gracias, Andrés. Buenas noches a los panelistas, a los televidentes esta noche. Sin duda, el peor error o el mayor error del presidente Moreno es haber creído en el expresidente Correa. Tal es así que durante su primer año de gobierno no cambia de modelo, sigue el mismo modelo utilizado durante 10 años por la Revolución Ciudadana. Pero cuando constata en carne propia que el país está muy mal, que las finanzas públicas están muy mal, que no hay dinero en la caja fiscal, que dejan un país sobreendeudado, donde obviamente se tienen que tomar medidas y correctivos, el presidente Moreno no le queda otro camino hoy, porque él no es el responsable directo de lo que está pasando. Él sufre las consecuencias del mal manejo, del abuso del poder, de los excesos, de la corrupción que ha vivido el país durante 10 años. Y tiene que tomar medidas, porque si no toma medidas, el país colapsa. El Ecuador tiene un seguro de vida, y esto es bien importante destacar, que es la dolarización. Si no hubiera sido por la dolarización, si el Ecuador no hubiera estado dolarizado, hoy el Ecuador estaría viviendo momentos muy difíciles, con una inflación seguramente, no quiero ponerle el nombre, ni el número. Ya vemos en Venezuela que llega a 1.000.000% anual. No creo que ese hubiera sido el caso ecuatoriano, porque el caso, de todas maneras, el Ecuador tuvo un mejor manejo. Pero, sin embargo, deja a un país sobreendeudado, un país sin crédito, un país que sobrepasa la deuda, el techo de la deuda. Ya no es el 40%, el día de hoy que estamos aquí conversando, es el 60%. Y se tiene que corregir la economía, porque cuando las arcas fiscales están en cero, se tiene que corregir la economía, estabilizar la economía y marcar un nuevo rumbo, que es lo que ha hecho el gobierno, para dejar el estatismo y buscar el eje producción y empleo. Patricio Donoso, hay quienes señalan que el gobierno, como decíamos en la presentación, se ha entregado a las oligarquías, a la derecha, a los empresarios y que lleva adelante una conducta neoliberal. Es un absurdo opinar así. A quienes lo hacen, saludo pues a los compañeros de la mesa. Me parece un absurdo porque el modelo económico es más o menos el mismo. Se demoró el presidente Moreno en implementar a través de un proyecto de urgencia económica más de un año. Y hay cosas positivas. No es de derecha, mi estimado Andrés.
el eliminar el impuesto a los consumos especiales de las cocinas de gas. No es de derecha, y fue propuesta mía, pero no es de derecha, el establecer un seguro agropecuario o el establecer que se puedan importar tractores e insumos agrícolas con 0% de pero impuesto. donar tributos a los empresarios, sí. Es que no es así. Y aquí, ¿condonar las deudas? No, señor, una cosa es condonación, me va a permitir explicar. Una cosa es condonación y otra es remisión. La condonación es perdonar una deuda que le hizo una entidad bancaria al ciudadano. La remisión es simplemente el no estar de acuerdo en principio en una glosa, por ejemplo, entre la autoridad tributaria y el empresario, el emprendedor. Lo que la remisión significa es la posibilidad de que aquel ciudadano que no está de acuerdo con esa glosa decida pagar el valor, tiene que pagarlo completo, sin recargos. Eso es todo. Y el Estado se beneficia de algo que no ha sido nunca suyo. Por tanto, aquí hay que diferenciar. Me parece muy mal el que se hable de condonación, porque no existe condonación. Lo que eventualmente va a existir es remisión, que además es petición del gobierno, no de los empresarios. Y segundo, la plata la va a recibir el Estado y no el empresario. Gracias. Fernando Casado, por favor, sobre lo que han dicho sus compañeros de panel. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí. Muchas gracias por la invitación, Andrés, y gracias por estar en este panel con 3 asambleístas. Que, por cierto, no habría nadie que representa realmente al gobierno, ¿no? Bueno, quizás los socialcristianos en este momento, pero realmente no hay nadie. De ninguna manera. Nosotros no tenemos ningún acuerdo con el gobierno. Yo, en cuanto a lo que dijo, gobierno. No, señor, el gobierno se representa a sí mismo, es partido. Por favor, después en la hable lista usted. 35 es que le tengo que rebatir de una, Sí, compañero, bueno, pero porque creo que es si mi usted me turno empieza de palabras, atacando, si usted César. me empieza atacando sin César, fundamento, yo le César. tengo que rebatir, pues. Pero es mi turno de palabra, hombre. Y le voy a respetar. Después que quiero usted va a escucharle. tener también la posibilidad de rebatir todos los argumentos. Pero bueno, yendo en mi turno de palabra en torno al tema del país sobreendeudado, yo diría que primero tendríamos que ver un histórico de cómo ha sido el sobreendeudamiento del Ecuador, ¿no? Vemos, por ejemplo, cómo era en la época de Osvaldo Hurtado, teníamos un 20% de deuda externa del PIB. Cuando termina el gobierno de Férez Cordero estamos en un 75% del PIB, y cuando Lasso era superministro llegamos a un 94% del PIB. Cuando se va el presidente Rafael Correa, tendríamos un 20, 25, 27% según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y la propia CEPAL. Si añadimos el 7% de lo que serían las ventas anticipadas del petróleo, llegaríamos a en torno a un 30%. Y ahora la Contraloría establece que hay en diciembre del año 2016, que habría que ver cómo ha sido la metodología utilizada, porque todavía ningún organismo internacional lo ha avalado, un 52%. Pero lo más interesante del asunto es que Richard Martínez, en la poca gestión que ha tenido hasta el momento, ya habla de un 57%. Entonces ha habido un sobreendeudamiento de un 10% sobre un macro sobreendeudamiento establecido por la Contraloría en muy pocos meses. Y después, hombre, en torno a lo que ha dicho también el asambleísta Donoso, pues podremos tener un tecnicismo de si es con donación o remisión, pero lo que está claro es que si lo que queremos es recaudar dinero, lo que no podemos hacer es dejar que las economías más pudientes del país dejen de pagar 4.000 millones al fisco y que ahora tengamos que llevar a cabo una serie de planes de ajustes para ver de dónde sacamos el dinero. Y a mí también lo que me preocupa es que los resultados en materia social derivados de las decisiones económicas hasta el momento efectuadas nos han dado como resultado que en vez de haber creado, como se había dicho en el programa de gobierno, 250.000 empleos anuales, se han destruido 160.000 empleos hasta el momento adecuados. Y también hay un problema porque si se había hablado durante la campaña de Lenín Moreno en el año 2017, en febrero, de que se iba a erradicar la pobreza extrema en 2 años y que después, con el plan Más Desarrollo de la vicepresidenta Vicuña, se extendió el plazo hasta el 2021, lo que nos han dicho las cifras del INEC hace apenas un mes es que ha subido la pobreza extrema de 8 a 9% y la pobreza por extremos, por ingresos, de 21 a 24%. Andrés, entonces, tal vez Fernando... hay un momento en el que ya empezamos a visualizar una serie de perjuicios a quienes en principio serían los representados del actual gobierno, las grandes mayorías. Ok, gracias. Patricio, 30 segundos. Sí, tal vez Fernando no estuvo en el Ecuador cuando el presidente Correa en el 2015 hizo ya una remisión. No puede darse a entender a la opinión pública que nos ve y nos escucha que la remisión es mala hoy y fue buena cuando Correa lo hizo en el 2015. No, señor, la remisión es un acto del gobierno que quiere captar un dinero que no le pertenece y el empresario tiene la facultad de darlo o no darlo. Ok, gracias. Pavel, por favor. Mucha información puesta en la mesa. Sí, Buenas hay algunos noches. temas. Buenas Rápido, noches, tenemos que ir. Andrés, a los colegas y sobre todo a la audiencia.
Yo empezaría por recoger algunos elementos que se han señalado, digamos. ¿Hay rumbo claro? Creo que no hay rumbo claro. No hay horizonte de desarrollo, no hay un relato de hacia dónde va el país, elemento número uno. Creo que sí hay un proceso de derechización. Creo que el gobierno ha cumplido muchos errores. Y para mostrarlo quisiera ver lo que dice la ciudadanía. Digamos, cuatro encuestas, fuentes distintas. Esta es la tendencia de la labor, de la calificación de la labor del presidente Moreno. Empieza con 69, tiene un punto 74, pero en este momento está en 51.9, ¿sí? Me parece que eso es opinión pública de Ecuador. Esta es la credibilidad en la palabra del presidente Moreno. Empieza con un pico alto de 64, ¿no es cierto? Y hoy es negativo, hoy es menor, digamos, de 42. Y la no credibilidad, quien no cree, está en 53. Es decir, en este momento es mayoritaria la población que no cree que la que cree. ¿Qué está diciendo, Andrés, la ciudadanía? Otra fuente, ¿no es cierto? Perfiles de opinión. ¿El país va por buen camino o va por mal camino? El 25% cree que va por buen camino, el 75% cree que va por mal camino. ¿Qué está pasando con el estado anímico entonces de los ecuatorianos? Y ustedes en la nota decían algo así. Fíjense en qué pasa, y esto es Sedatos, fuente a la que yo incluso muchas veces he criticado técnicamente. Sedatos tiene una pregunta de cómo está usted, preocupado, incierto, frustrado, triste. En abril del 2017 el 49% estaba en esa circunstancia, en este momento el 70% está en esa circunstancia. Ahora, la explicación para eso, Pavel, es que no estaba la mesa servida. No, yo creo que, digamos, yo tengo otra explicación. La explicación es la que cuando César dice que el gobierno va tomando, digamos, un rumbo propio, y si es que esto fuera así, lo que pasa es que no se sabe cuál es el rumbo propio. A mí me parece que más bien lo que el gobierno sí se ha ido derechizando, y digo, ¿por qué? Digamos, queriendo rebatir respetuosamente algunos elementos, o no rebatir, sino sumando algunos otros elementos que ha planteado Patricio. El tema de eliminar la ley de plusvalía sí es una derechización. El tema de plantear como se está planteando el regreso a los tratados bilaterales sí es un renunciamiento y un giro a la derecha. Yo no digo que no debe haber seguridad jurídica para el inversor, ojo, pero digo que esa seguridad debe ser igual para el Estado y sus ciudadanos. Que abramos nuevamente para que aquí exista una oficina de cooperación con los Estados Unidos sí es derechización. El tema de las remisiones, el concepto yo no lo critico, se puede utilizar, pero en el 2015 Ciudadanía se utilizó una remisión con dos condiciones. La economía había decrecido en menos 1.5 y el barril de petróleo estaba prácticamente menos de 20. En este momento, con información oficial que tenemos para el 2017, la economía creció entre el 2,6 y el 3%, y el petróleo es en este momento 48% mayor de lo presupuestado por el propio gobierno en el 2018. En ese sentido, ¿las remisiones son malas? No. ¿Son indispensables en este momento? No son indispensables. Lo que yo creo respecto a la mesa servida, Andrés, es que en términos de desarrollo sí, pero no ha volcado eso a utilizarlo. Yo decía en la nota introductoria, a mí me parece que tenía que hacer dos cosas: rescatar los logros de la década, ¿no es cierto? Claro. Corregir los errores de la década. Lo que se dedicó es a hacer simplemente una retórica distinta frente a aquellos que dijeron que llegaba sin legitimidad. César Romo. Yo quiero empezar diciendo que hay que comparar papas con papas y peras con peras y manzanas con manzanas. Eso me enseñaron a mí en el primer grado, cuando me enseñaban a sumar y a restar, no a multiplicar. Eso fue después en segundo grado. Entonces, ¿qué tenemos que comparar? No podemos comparar la economía en sucres con la economía dolarizada. Y yo sí quiero dar una cifra. El primer presupuesto dolarizado del Ecuador, gobierno del presidente Gustavo Noboa Bejarano, más o menos 2.500, 3.000 millones de dólares. Con el último presupuesto aprobado por la Asamblea Nacional de 34.000 millones de dólares. Eso demuestra la expansión del gasto, la expansión del crecimiento de la economía, la expansión de todo. Entonces, eso es lo que tenemos que comparar. Cómo creció el gasto, cómo creció el Estado. El presidente Correa llega al gobierno con 300.000 burócratas, se va y deja 700.000. Esa es la expansión del gasto corriente. Por eso no alcanza la plata. Hoy no hay plata para la inversión. Y entonces, dentro de esta ecuación, para corregir la economía, se tienen que buscar los dos ingredientes. Primero, el crecimiento económico, que se va a dar no solo por los buenos incentivos que tiene la ley, porque los inversionistas, los que vienen al país, no solo buscan el incentivo, el inversionista busca la seguridad jurídica. Y es fundamental que haya seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica le da los tratados bilaterales y le da el arbitraje internacional, porque el arbitraje establece una medida de resolución de los conflictos independiente para las dos partes. Internacional independiente para las dos partes. No puede ser el Ecuador o el Estado ecuatoriano juez y parte dentro de estos acuerdos de inversión. Fernando Casado, por favor. Bueno, a mí hay otra cosa que me preocupa mucho y que creo que también refuerza la tesis de la derechización, que tiene mucho que ver, y para muestra un botón, con cómo se están cumpliendo, por ejemplo, los programas electorales. Nos encontramos en este momento con que, en un principio, los programas electorales,
cuando hablaban de las relaciones internacionales decían lo siguiente, ¿no? Y para que veamos cómo de alguna forma se está copiando el programa electoral del otro, ¿no? Los socialcristianos decían en relaciones internacionales que se exige la desvinculación inmediata de organismos como el ALBA o la UNASUR, que no representan beneficio ni prestigio. Creo, decía, nos comprometemos a la búsqueda urgente de acuerdos y la incorporación del país a la Alianza del Pacífico. Y Alianza País decía fortalecer la institucionalización de los organismos de integración regional, en particular UNASUR, CELAC y el ALBA. Si miramos cuáles son los programas electorales que se están cumpliendo en este momento, es el de los socialcristianos y es el de Creo, pero se está completamente alejando de lo que sería el programa de la propia Alianza País. Esto es un problema, ¿por qué? Porque estas citas que he hecho de programas electorales están notarizados y entregados al CNE. Supongo que esto ya podría incurrir en publicidad engañosa, podría incurrir incluso en un fraude a la opinión pública. Incumplimiento de ofertas de campaña, eso sí, es evidente. Y copia de la oposición que pierde las elecciones. Ahí está. Y aquí hay una muestra fehaciente de lo que está ocurriendo. Por favor, Patricio. Por supuesto que debemos juntarnos en la Alianza del Pacífico. Es una postura nuestra de Creo siempre, Fernando. Y para Pavel, cuando el Papa estuvo en Quito y Guayaquil en julio del 2015, el solo anuncio de la perversa ley de plusvalía ocasionó la pérdida de 52.000 plazas de trabajo y empleo. Y salieron con el famosísimo argumento de que los pobres no pagan impuesto. Los pobres quieren dejar de serlo. Además, el comprar una pequeña propiedad, un departamento, es un acto de ahorro de la familia ecuatoriana. Y liquidar con la confiscación del 75% del diferencial entre compra y venta era un absurdo, tanto que ahí empezó el principio del fin del gobierno anterior en cuanto a su popularidad. Por tanto, esa ley de plusvalía que confiscaba, y es un buen acto que lo hizo el presidente Moreno, haberlo eliminado, no es derecha, no es izquierda, es un acto de sensatez, porque la familia ecuatoriana merece el respeto de uno y otro lado. Pavel. Patricio, respecto al tema de plusvalía, por ejemplo, ¿cierto? Sí. A mí lo que... Primero, no estoy de acuerdo con el planteamiento. ¿Por qué no estoy de acuerdo con el planteamiento? El sector de la construcción cae antes del anuncio, antes de la aprobación. Si ustedes comparan Colombia y Ecuador, pasa exactamente lo mismo. Colombia nunca tuvo el anuncio de plusvalía. Pero le voy a asumir el punto a Patricio. Y le voy a decir que entonces, si es que esto fuera así, el simple anuncio, ¿no es cierto?, decayó el sector de la economía. La eliminación de la ley debía haber hecho que suba el sector de la construcción. ¿Y ha subido? Los datos no, Patricio. Los datos muestran todavía un decrecimiento no se recupera. de cerca del 4%. No tiene decrecimiento, Patricio. Muchos proyectos inmobiliarios que abortaron están renaciendo. Patricio, yo me remito a los datos y en ese sentido no crece. Con César, yo creo que está equivocada la opinión de César en el siguiente sentido. Y nuevamente con información que se levantó en el Estado ecuatoriano. ¿Qué hizo el Ecuador respecto a los tratados bilaterales de inversión? Hizo una auditoría. Se planteó básicamente 3 preguntas. ¿Un tratado bilateral te garantiza más inversión? ¿Cuál es la respuesta? El Ecuador tiene más inversión de países con los que no tiene firmados tratados bilaterales de inversión. Número 1. Del total de inversión extranjera del Ecuador, solo el 28% proviene de países con los que tiene tratados, con los que tienen firmados tratados bilaterales de inversión. ¿Cuánto se ha invertido? Alrededor de 4.000 millones de dólares. En un solo año, por repatriación de utilidades, se sacó la mitad de toda esa inversión. Y lo que el Estado está demandando hoy en tribunales arbitrales, ¿no es cierto?, bordea los 12.000 millones de dólares. La pregunta es, hagamos el balance. ¿Realmente es mejor? Yo no digo que no se necesite un instrumento. Lo que digo, y le planteaba a mis colegas asambleístas, lo dije en pleno de la Asamblea, hagamos una comisión, estudiemos esto con detenimiento, veamos cuál es el mejor camino. Pero, Andrés, la ley que se acaba de aprobar, planteada por el Ejecutivo, el propio Ejecutivo se veta 66 veces. Él tiene 2 alcances y el segundo alcance llega en horas absolutamente raras, se firma, digamos, tiene oficio Quito, cuando en realidad el presidente está en Londres cumpliendo una agenda o está en Gran Bretaña cumpliendo una agenda. Entonces, ¿debemos aprobar este tema así? A mí me parece que no. Y solamente para dar un tema. Yo sí creo que aquí lo que el presidente ha afectado, creo que es el único caso en el que hay un presidente que se dedica a romper su mayoría legislativa. Por eso hoy se tiene, digamos, votaciones móviles y a veces una imagen puede ser decidora. Esta es una votación donde la bancada de Creo, que está ubicada en este lado, a la derecha, dicho sea de paso, plantea que el presidente vaya a la Asamblea y explique una declaración que tiene. El presidente dice, parece que hay un acuerdo tácito del gobierno anterior con la narcoguerrilla para que entre droga. Es grave. Claro. Entonces lo que hace Creo, dice que venga por favor a explicar. Fíjese cómo la votación es de abstención del Partido Social Cristiano y a favor y en contra de Alianza País. Y una última.
Esta es la ley que yo creo que es una ley de derecha, podemos discutir que sí o que no. Hay quienes dicen que es una ley realista, que de todas maneras es mala, pero fíjese, digamos, cómo están las votaciones en ese sentido. ¿A cuál ley se refiere? A la última, ¿no es cierto? A la última que busca la reactivación económica, que yo creo que no busca la reactivación económica. Y cierro con este tema. Discutamos también un poco, no solamente qué hace el Estado, yo le planteaba alguna vez a Andrés, discutamos el tipo de empresariado que tenemos. Es un empresariado, antes había, Patricio es testigo de esto, se aprobó el Código de la Producción con importantes incentivos, no se utilizaron. La pregunta es, hoy porque les ampliamos a 20 se van a utilizar, no hay que también explorar en el sector privado, no es a ratos un sector privado muy intermediario, muy de importación, muy rentista, trabajemos en eso. Hacemos una pausa, César, tenemos que ir a la publicidad y yo le ofrezco dar la palabra inmediatamente que regresemos de los comerciales. Ya volvemos. Valorar al actual gobierno requiere recordar la coyuntura política en la que Lenín Moreno asumió la presidencia. Para ello necesitó 2 vueltas electorales en la que una alianza país se impulsó en una segunda vuelta por un margen muy escaso. La estrategia del gobierno de desvincularse de Rafael Correa le permitió ganar capital político, aunque ha venido disminuyendo en estos últimos meses. Tras la victoria de Moreno, la oposición denunció un fraude electoral, situación que produjo una franca debilidad política, pero que se fue fortaleciendo a raíz de la división de Alianza País. Este debe ser uno de los casos inéditos donde una fuerza política que llega con 74 asambleístas de 137 se dedica a romper su bancada. Hay un dato que no es menor, es que si tú ves la conformación de la Asamblea luego de la ruptura, casi todos los cuadros políticos importantes de Alianza País se quedan con Correa, no se quedan, no van al ala morenista. En términos políticos es una bancada débil. Más aún si a eso sumas ese grave cisma que se genera al interior de Alianza País con la salida de la presidencia de José Serrano. Estudios realizados en los últimos meses indican que AP, el movimiento político hegemónico durante estos últimos 10 años, ha dejado de serlo y que la sociedad ecuatoriana ya no muestra simpatías mayoritarias por ninguna de las tiendas políticas existentes en el país. Cuando a la gente hace 1 año y medio usted le preguntaba cuál es la fuerza política de mayor aceptación, Alianza País estaba con cerca del 33%. En este momento no supera el 5%. Con un poder legislativo ya sin mayoría oficialista, el Ejecutivo debe pactar alianzas coyunturales con agrupaciones políticas opositoras para sacar adelante cada una de sus propuestas de ley. No se ve una votación estructurada, es sintomático como incluso en una misma ley, sea sobre ratificaciones o sobre allanamientos que se plantea de un veto presidencial, las mayorías son móviles. El gobierno cuenta en estos momentos con... diría con este grupo de desertores de Alianza País, ¿no? Que en los cuales yo advierto un altísimo nivel de oportunismo, ¿no? Cuenta también con el apoyo de otros sectores, ¿no? Sectores diversos. Yo pensaría que el Partido Social Cristiano apoya bastante las iniciativas del gobierno y en casos con mucho entusiasmo. Tiene también el apoyo de muchos sectores empresariales. Lo cierto es que el respaldo político al gobierno de Lenín Moreno cambió de color. Los actos políticos se forran de banderas blancas, azules, naranjas y menos de verde flex. Sin embargo, este apoyo pudiera disminuir considerablemente a propósito de las elecciones seccionales. Cuando se dé ese proceso electoral, seguramente los ahora cercanos al gobierno, Partido Social Cristiano, creo que son los más importantes, seguramente van a empezar a marcar una distancia mucho más fuerte, van a empezar a generar una oposición mucho más contundente de cara a la elección ya del presidente en el 21. El gobierno anunció que busca implementar alianzas políticas con la articulación de distintos movimientos, partidos y organizaciones. Estoy pensando en Pachacutic, estoy pensando en Centro Democrático, estoy pensando en Unidad Popular, estoy pensando en Democracia Sí. En paralelo, analistas aseguran que la supuesta falta de proyección de futuro que se vislumbra actualmente en la sociedad ecuatoriana hace prever que en algún momento pueda reactivarse cierto nivel de conflictividad social. Bien, vamos a continuar. Como había comprometido mi palabra, César, usted tiene el derecho a referir lo que señaló hace un momento su compañero de panel. Gracias, Andrés, muy importante. La votación que se da el día jueves, producto de una resolución que plantea, creo,
para que el presidente comparezca en la Asamblea y que el Partido Social Cristiano se abstiene en la votación, tiene una razón jurídica constitucional. El presidente sí puede ir a la Asamblea el momento que la Asamblea lo requiera. Y hay un procedimiento técnico, jurídico, constitucional para llamar al presidente de la República a la Asamblea Nacional. No es a través de una resolución. Por eso nos abstuvimos. Es el tema de base jurídica. No se trataba de proteger al presidente. Si el presidente tiene que ir a la Asamblea, nosotros lo llamaremos a la Asamblea, pero basados en la ley y en la Constitución. ¿Le tranquiliza esa respuesta, David? Yo creo, digo, el analista Ordóñez, me parece, el analista Basabe, si no estoy mal, han señalado que ven cercanías con los partidos de derecha. Y esto me parece que más allá de lo que en este momento, digamos, puedan decir Patricio y César, la pregunta es cómo está percibiendo la ciudadanía. Y a mí me parece que la ciudadanía está percibiendo eso. Pueda que no sea, digamos, en la práctica. Sensación, sin embargo, percepción. ¿no es cierto? Okay. Tenemos muchas votaciones en ese sentido. Y entre otras cosas porque el propio presidente decidió afectar su gobernabilidad. Ok, Patricio, por favor. Se toparon los tratados bilaterales de inversión. El presidente Correa hizo uso 9 años, 9 meses de los tratados bilaterales. Y en una reunión en la que tú, Pavel, estuviste, el CAL y los jefes de bancada nos reunimos con todo el cuerpo diplomático. Y no hubo un solo embajador que no pida o exija tratados bilaterales de inversión para apostarle al Ecuador, porque Colombia capta 13.000 millones de dólares, Perú 9.000 millones. Nosotros no llegamos a 1.000 millones, porque no tenemos tratados bilaterales de inversión que generen seguridad jurídica, porque fueron denunciados por Correa, primero. Segundo, un tratado con los Estados Unidos. Hasta el comandante Ortega tiene un tratado de comercio con los Estados Unidos, y nosotros no. Y resulta que somos el único país de la costa oeste del Pacífico que no tiene un tratado comercial con Estados Unidos. Las flores ecuatorianas son mejores que las colombianas, Andrés, pero ellos venden más. ¿Por qué no tienen que pagar 6.8% de arancel para incorporar las flores, exportar al mercado norteamericano? Por tanto, no me parece justo que ahora estén yéndose contra una supuesta derecha cuando fracasó una extrema izquierda que planteó la plusvalía, que planteó temas serios de orden impositivo, cambiando las reglas del juego tributarias en promedio cada 3 meses, lo que generó inseguridad jurídica y menos inversión y menos generación del empleo productivo. Fernando, fracasó la extrema izquierda. ¿La extrema izquierda? ¿Quién es la extrema izquierda? Es lo que Andrés? acaba de decir Patricio Donoso. A ver, en cuanto... Yo estoy de acuerdo con usted, Correa no era de izquierda, peor de extrema izquierda. En cuanto a los tratados bilaterales de inversión, solamente una cosa, ¿no? Un pequeño apunte para redondear este tema que creo que ya está un poco exhausto. La caitiza que se llevó a cabo para valorar el beneficio o daño que le habían hecho los tratados bilaterales de inversión al Ecuador estableció que claramente había un sesgo y que existe un sesgo en contra de los estados y a favor de las empresas privadas por parte de los árbitros que normalmente han sido personas que han pertenecido a las mayores corporaciones que después van a dictar laudos arbitrales a su favor. Y eso fue comprobado. Y para muestra de nuevo un botón, esta vez un botón bien grande, el del caso Oxy, que le quita al Estado ecuatoriano más de 1.000 millones de dólares. Entonces, yo creo que todo el mundo quiere vender flores, Donoso. Claro que todo el mundo quiere vender cuantos más flores mejor y todo el mundo quiere que se regenere la economía. Pero cuidado, ¿dónde nos metemos? Porque a lo mejor finalmente va a ser el daño mucho mayor que el beneficio si empezamos a firmar sin ton ni son o a mantener tratados bilaterales de inversión. Entonces, yo creo que el fracaso en cuanto a los tratados bilaterales de inversión estuvo en no haber tomado en consideración la opinión de la caitiza antes y no haber intentado llevar a cabo una restricción de los tratados bilaterales de inversión y de los laudos arbitrales y de los árbitros antes. Y hay muchos países que no tienen tratados bilaterales de inversión, como el Brasil, y hay muchos países occidentales, como Australia o Francia, que están poniendo ahora mismo el grito en el cielo, denunciando la injusticia que significan los tribunales bilaterales de inversión por el árbitro de personas que siempre están sesgadas a favor de las empresas privadas. Privilegian a las empresas, dices y eso tú. es lo que hay que evitar. Ok, Patricio, rapidito para terminar. ¿Cuántos premios Nobel de Economía tenemos en el Ecuador? Somos el único país que no tiene un tratado comercial con los Estados Unidos. Y tuvimos que suscribir breve con Europa cuando el gobierno anterior no quiso tener un acuerdo comercial con los Estados Unidos. No, señor. Todos tienen tratados comerciales con las grandes potencias económicas del mundo. ¿Acaso, te pregunto a ti, somos el único país inteligente de
la región y los demás países son los bobos del continente. Es al revés. Hay que negociar un tratado comercial inteligentemente, sin tapujos y sin razones. Prejuicios ideológicos. Sin prejuicios, de tal manera que niego esos prejuicios económicos. Terminamos esto rapidito. La respuesta, siempre me replica él, pero yo nunca le puedo replicar. A ver, no, si Patricio, no podemos ser tan bobos, ¿sabes por qué? ¿Nosotros por qué firmamos tratados bilaterales de inversión? ¿Para qué? ¿Para tener más comercio o siguen siendo esos medios? Los fines, inversión extranjera en el Ecuador. Un momento. Los fines de todo lo que hacemos nosotros a nivel económico es reducir pobreza, incrementar educación, incrementar dignidad y reducir desigualdad. Y eso es lo que se hizo en este país de una manera nunca antes vista en 200 años de vida republicana en la década anterior. El 60% de ecuatorianos siguen desempleados. Ahora sí prendiste, Fernando. Finalmente se firmó el acuerdo con Europa, sí, pero 4 años tarde. Pero con condiciones distintas, simplemente dos cosas. Estoy seguro que necesitamos un instrumento que dé seguridad a las partes, el Estado también. Estoy seguro que no son los TBIs. Patricio, revisemos un poco de literatura. El Tribunal Europeo pide la denuncia de 90 TBIs. Francia y Alemania no los firman. El gobierno de Donald Trump está planteando que para restablecer, ¿no es cierto?, y renovar el acuerdo de libre comercio en América del Norte no se plantee un TBI. Estamos yendo en contra de lo que está planteando la historia en este momento y los países en este momento. Ok, el tema central que quiero proponerles es si es que el gobierno de Lenín Moreno va hacia la derecha, si está siendo comandado, dirigido por los empresarios, si hay políticas neoliberales y tal. Y un poco recogiendo lo que decía Fernando, en el sentido del éxito, en cambio, que logró el gobierno de Correa, que no es superado en los últimos 200 años. Acaba de decir. Bueno, venga, contesta, Donoso. Sí, claro. Por supuesto. Hay que empezar diciendo que el gobierno del expresidente Correa tuvo los mayores ingresos petroleros y recaudatorios fiscales que ningún otro gobierno en la historia del Ecuador. Así es que, como siempre se jactan que tenemos hidroeléctricas y que tenemos carreteras, el colmo hubiera sido, pues, que con tanta plata que ingresó al Estado ecuatoriano no tengamos buenas carreteras, no tengamos hidroeléctricas y no tengamos nuevos colegios. Así que eso es fundamental, eso es parte del trabajo. Pero vamos a analizarlo de fondo. ¿Qué es lo que se está haciendo el día de hoy? La izquierda y la derecha, la ideología no nos da de comer. Aquí tenemos que resolver el tema de la economía de fondo. El país vive una recesión. No hay trabajo, no hay dinero en la economía, no viene la inversión extranjera, está muerta la economía. Súbase un taxista, súbase un taxi y a ver lo que le dice el taxista. No hay circulante, jefe, me dicen. Jefe, no hay plata, está caído el negocio. Eso es un sentir de la sociedad. No hay negocio, no vende, no compra, hay recesión. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer cuando hay recesión? Impulsar la economía. ¿Qué se tiene que hacer cuando está sobreendeudado? Estabilizar las finanzas públicas. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Achicar el tamaño del Estado. Entonces estamos, es que la regla fiscal. La regla fiscal está sobrepasada el día de hoy. Estamos en el 60%. Sí. ¿Y qué va a hacer el gobierno? Está atado de pie y mano. No tiene plata en las arcas fiscales. Tiene que, más o menos, levantar 8.000 millones de dólares al año para cubrir el déficit. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Pidiendo más préstamos? ¿Clavándonos con más impuestos a los ecuatorianos? No. Tiene que buscar nuevos mecanismos. Tiene que recurrir a otro crédito. Ahí diferenciamos nuestra posición con CREA. En la regla macrofiscal, el gobierno va a tener que endeudarse para estabilizar la economía. Y producto de las medidas y los incentivos y la seguridad jurídica de los arbitrajes, atraer la inversión, hacer crecer la economía, ajustar el tamaño del Estado para achicar la economía estatal. Y producto de este crecimiento de la economía, regresar después de 4 años al 40%. Okay. Patricio Donoso. Para información de Fernando Casado, algo que sí sabe la opinión pública que nos ve y nos escucha a través de Teleamazonas, el gobierno de Correa recibió 330.000 millones de dólares, lo correspondiente a 28 años de regímenes pasados. Y resulta que hoy por hoy el 60% de ecuatorianos siguen desempleados o subempleados. Segundo, la deuda subió al 57%. Es como la analogía de aquel ciudadano que el día viernes hace fiesta porque le triplicaron el salario, pero el día lunes va a pedir prestado plata. Eso hizo el gobierno. ¿Con qué plata se hicieron las hidroeléctricas o las carreteras? Con crédito. ¿Dónde está el dinero? Los 330.000 millones de dólares que se recibió. Mi querido Andrés, el gobierno anterior se ferió
el segundo boom petrolero, porque recibió tanta plata y la plata ya no hay. Y sin embargo nos endeudaron hasta las orejas, como decimos los quiteños. De tal manera que el resultado de la década supuestamente ganada, mi estimado Fernando, es gravísima, es un fracaso absoluto. Y hoy por hoy estamos endeudados, sin acuerdos comerciales, sin empleo para el 60% de ecuatorianos, porque no tienen seguridad de trabajo y con una inseguridad jurídica pavorosa, que no hay inversión extranjera en el Ecuador, ni siquiera la nación. Habrá que ser justos, Fernando, también en señalar que es uno de los gobiernos más corruptos de los últimos 200 años. ¿Me lo estás preguntando ahora? O sea, un poco para agregar los elementos que tú referiste en el sentido del éxito durante los 200 años, yo lo pongo esto para también analizar. Claro, y yo le quiero poner solo 2 datos. Venga, sí. La presidenta de la Asamblea dice que son 25.000 millones de dólares la plata de la corrupción. Todos los sectores sociales que han investigado la corrupción en el Ecuador dicen que son 35.000 millones de dólares que se han llevado del país. Entonces, nosotros hoy todos, ustedes, nosotros y el pueblo que nos escucha, tenemos que pagar la cuenta de esa gran farra y despilfarro del gobierno anterior. Fernando Casado. Vale, muy bien. A ver, en cuanto a tu última pregunta, que sería el tema de la corrupción... Que suma lo que he dicho. Bueno, también corrupción es llevarse a paraísos fiscales 30.000 millones de dólares, ¿no? Y esa es una corrupción de la que no hablamos porque pareciera que es una corrupción legal. Yo desde luego que no voy a defender ¿Y si sabe nunca, quiénes son los que llevaron eso? Pero otra vez... ¿Y sabe quiénes son, no? Yo nunca hablo. Entonces, el tema de los paraísos fiscales, importante. Medir la corrupción es importante. Yo no voy a defender nunca a un corrupto, y corrupto que se le atrape, que le caiga la peor de las penas. Ahora, yo no me atrevería a lo mejor a decir que ahora hemos sido más corruptos que otros. A mí lo que me gusta es que si hay corrupción, que se investigue y que se condene. Y si eso se hace, está muy bien. Ahora, también hay que tener cuidado con no montar ciertos shows mediáticos, ¿no? A mí, por ejemplo, me da mucho pavor el lawfare o una serie de persecuciones de carácter político que se están dando, en donde tú no puedes lanzar en septiembre del 2017, tengo una cámara metido en la presidencia y después de esa cámara no se sabe de qué va. En abril del año 2018 decir hay vínculos entre el expresidente y las FARC, y ahora, antes de ayer, en la posesión de Iván Duque, decir que se fue muy tácito con el narcotráfico, cuando en el año 2016 se batió el récord en Ecuador de la aprehensión de 110 toneladas de droga, y por ejemplo en el año 2017 ya ha bajado esa cifra, y esa cifra nunca dejó de ganar, de subir, y donde incluso se le dio un premio al Ecuador por parte de la DEA, ¿no? Suena hasta casi rocambolesco. Yendo a los datos, a ver, yo entiendo que ustedes como políticos de derecha tienen siempre que negar lo que ha ocurrido en este país en los últimos 10 años, ¿no? Y ya hablé de la corrupción. Pero vamos a ir a datos que son imposibles de tapar con ningún dedo y de ocultar de ninguna forma. Aquí se redujo la pobreza en un 50%, la pobreza extrema en un 50%. Y eso no lo dicen acá, lo dicen organismos internacionales, incluido Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional. Se redujo la violencia, la cantidad de muertos por cada 100.000 habitantes. Se incrementó la escolaridad, se disminuyó el absentismo escolar, se incrementó la calidad en cuanto a los conocimientos de los estudiantes. Se redujo, que es todavía más importante, la desigualdad entre los más ricos y los más pobres. Mientras que en las décadas anteriores la mayor parte del PIB iba orientado a los quintiles más pudientes del país, durante la última década esa distribución se hizo a abajo y no arriba. Entonces, esos son logros que tenemos que tener en cuenta y que son inocultables, nos gusten o no nos gusten. Ok, tengo que ir a la publicidad, Pavel. Apenas regresemos, el compromiso es darte la palabra. En un instante volvemos. Vamos al segmento final, vamos a insistir un poco en lo que habíamos planteado durante este programa con el propósito de descubrir, entrañar qué es lo que sucede al interior del gobierno y cuáles son las definiciones que lleva adelante el presidente Lenín Moreno. Esto de la derechización, hay quienes señalan que más bien de lo que se trata es de ser prácticos, tenemos dificultades, hay que mejorar la economía y eso es lo que está haciendo el presidente Moreno. No, yo sí creo que puso las direccionales a la izquierda, a la derecha y curvó a la derecha. Y solo quiero rebatir algunos datos para sostener eso. No son 300.000 dólares, Patricio, son 190.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Millones de dólares que están convertidos en activos en el país. Esto es una cosa muy importante. Segundo elemento, se señala los temas de deuda. Esta es información, que dicho sea de paso, la infografía también es bien simpática, de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador.
a mayo del 2017 y a junio del 2018. Fíjense, por ejemplo, en dos datos. ¿Cómo creció la deuda externa de 26 mil millones de dólares a 34 mil millones de dólares? Cayó la deuda interna porque lo que quieren es de alguna u otra manera pasar deuda interna a deuda externa, ¿no es cierto? Y aquí teníamos deuda consolidada en el 27, aquí la consolidada en el 33, la agregada en el 41 y el 46. Es decir, los datos de deuda han estado ahí siempre y se los ha podido ver. ¿Por qué me parece que hay una derechización del gobierno? Porque de alguna u otra manera, en la forma en la que lo resumió tan rápidamente César, creo que el gobierno está haciendo eso. Esa forma usted puede encontrar básicamente en lo que se llamaba consenso de Washington, ¿no es cierto? Agregado e incluso con desfase de lo que están haciendo otros países. Y eso es lo que se viene haciendo Andrés. ¿Y por qué señalo esto? Porque además el gobierno ha entrado en una estrategia regional. Este programa podría tranquilamente verse en Brasil o verse en Argentina. Obedece a toda una estrategia internacional. Obedece a toda una estrategia internacional donde, por ejemplo, el tema de la corrupción, y a mí me parece muy bien lo que dice Fernando, yo también, que se investiguen las sanciones mayores a los corruptos, pero no se puede tildar a toda la izquierda de corrupta. Y aquí lo que se busca es deslegitimar un sector político, y es por eso que Cristina está encausada, es por eso que Lula está preso, es por eso que los presidentes de izquierda de alguna u otra manera plantean esto. ¿Por qué? Porque me parece que efectivamente se han planteado un gobierno de transición y me parece que esa transición está marcada por deslegitimar cualquier acción de la izquierda, que dicho sea de paso, contradigo una cosa que señalaba Patricio y algo que se decía en la nota introductoria. Decía algo así como poca credibilidad democrática. Señores, por favor, ¿en qué país vivimos los últimos 20 años? Si la ciudadanía, que sí se acuerda, recuerda el 97 y el 2007, 3 presidentes electos fuera. Y también la ciudadanía se acuerda del 2007 y el 2017. Y en términos políticos tuvimos una estabilidad donde no es que hubo un gobierno que compró la primera elección y el resto, digamos, pasó de agache. Ganó 14 elecciones. Entonces, a Patricio, a César, a la ciudadanía, digamos, no nos desconectemos tanto de la gente. Si la gente votó así en esas 14 veces, si fueron las 2 últimas elecciones de Correa con la contundencia que no tuvieron segunda vuelta y, digamos, millones de votos de diferencia con los segundos, me parece que la desconexión que plantea el gobierno en este momento es no haber entendido que la gente, tal vez no piensa en derecha e izquierda, pero sí pensaba en un proyecto nacional y popular que en este momento ya no lo tiene. Tenemos 4 minutos, tenemos que volar. César, por favor. Muy rápido, para concluir. El modelo de desarrollo de la izquierda utilizado por Rafael Correa en los últimos 10 años de la expansión del gasto corriente colapsó. Y como lo colapsó, hay que buscar un nuevo modelo de desarrollo, hay que buscar un nuevo rumbo. Un nuevo rumbo que nos dé esperanza. Se ha marcado una ruta. Recién vamos a empezar a caminar por esa ruta. Lo dije y lo reitero hoy. Con la ley no se han solucionado los problemas del país. Empezamos a caminar por esa ruta. ¿Qué es la ruta? De oportunidades, de inversión, de trabajo. Que no hay trabajo, 6 de cada 10 no tienen trabajo, Patricio, en el Ecuador. De que hay inversiones, de que el país se desarrolle, de buscar el bienestar. Si eso es de derecha, bienvenida a la derecha. Porque el modelo de izquierda colapsó, fracasó y hoy el Ecuador, si no enrumba el país en otra dirección, con otros retos, con otras oportunidades, para salir de la crisis heredada del gobierno de izquierda que le deja al país sobreendeudado, sembrada la droga con la tabla de consumo, sembrada la corrupción y sembrado el sobreendeudamiento. Esas son las 3 herencias que nos deja el correísmo. Fernando Casado, por favor. Bueno, a mí lo que me preocupa de todo esto es que el gobierno gana con un programa electoral que no está cumpliendo, ¿no? Yo espero que se retome aquel sentir que siempre puso como el frente de su programa Lenín Moreno, que era el gobierno de las mayorías. Lo que estamos viendo en este momento, las perniciosas consecuencias sociales de aplicaciones liberales de derecha económica, es por copiarle el programa electoral a socialcristianos y a Creo. Y eso es lo que se debe ahora de evitar, porque lo que estamos viendo no es un gobierno errático o que el gobierno tiene una falta de direccionamiento, no, es que el gobierno dio un viraje en lo que era su programa y en vez de continuar disminuyendo pobreza y en vez de continuar marcándose objetivos sociales de dignidad y de progreso en el país, le copió a la derecha el programa electoral. Patricio Donoso. Impulsamos con mucha fuerza los arbitrajes internacionales para que venga inversión al Ecuador. Propusimos bajar a la mitad el precio de las cocinas de gas, porque así cocina el ama de casa ecuatoriana. Propusimos el seguro agropecuario. Esto es derecha o izquierda, vean ustedes cómo caldean su mente, pero el activar incentivos de 8 años para Quito y Guayaquil, 12 años para el resto de ciudades del país y 15 años para las zonas fronterizas en cuanto a incentivos de inversión con 0% de impuestos,
es positivo. Izquierda o derecha no lo sé. Alianza País nos deja un país endeudado, con una corrupción tan brutal que existe un ex vicepresidente de Alianza País preso, medio gabinete huido o en la cárcel o con procesos de fiscalización, de tal manera que no quieran ahora ocultar esa corrupción diciendo que hay gente que ha llevado dinero fuera del país. Ustedes los españoles deberían sentirse, me imagino, muy orgullosos de que el Banco Santander cruzó el Atlántico e invirtió en América, o Movistar. Sin embargo, se les para los pelos de punta cuando se hacen inversiones con capitales ecuatorianos fuera de las fronteras patrias. Dinero bien habido. Lo grave, Fernando, es llevar a paraísos fiscales o no dinero robado, el tener dinero en efectivo en los techos de las casas, el tener cuentas en paraísos fiscales de dinero robado. Y queremos hacer aquella cirugía mayor a la corrupción que dijo el presidente Moreno, a fin de que los ladrones no solamente estén presos, sino que devuelvan lo robado. Por eso vamos a apoyar aquella ley inherente a recuperar lo robado. Si eso es de izquierda, si eso es derecha, no lo sabemos. Muchísimas gracias. Entonces, no sé si, Pavel, tienes 30 segundos. Me dicen que todavía rapidísimo, digamos. Primero, la corrupción hay que desterrarla, así como hay que desterrar la persecución política. Segundo, a mí me parece que hemos entrado en una lógica de desinstitucionalización tremenda en el país. Hemos vuelto al corporativismo. El nombramiento del ministro de Finanzas. Le tengo, digamos, buena relación con el ministro. Tenemos buen diálogo. Pero hay que reconocer que estaba articulando los intereses de los sectores de la derecha y hoy está ahí. Y finalmente cierro con esta idea. Si es que esta discusión teníamos en los 2 meses de iniciado el gobierno, perfecto. Hoy estamos 15 meses de iniciado el gobierno y estamos discutiendo si acaso tiene rumbo. Me parece premonitorio lo de César. Recién escogió un rumbo y recién lo vamos a caminar. Eso significa que entonces la transición está marcada hacia la derecha. Tenemos 30 segundos igual. Así es. El país busca esperanza, el país busca oportunidades, el país busca nuevamente que haya trabajo. Y eso es lo que estamos buscando con un nuevo modelo de desarrollo que a través de la producción, el empleo productivo y generar divisas podamos sostener la dolarización. Gracias a Fernando Casado, gracias a César Ron. A ver, rapidito. Uy, no vamos a poder terminar. Solamente decir que, bueno, que yo como español no me siento nada orgulloso de que las transnacionales cruzaran el Atlántico. Al contrario, me parece que normalmente lo que han hecho es sembrar de miseria nuestro continente latinoamericano. Yo tengo doble nacionalidad venezolana. Y lo otro, oye César, espero que ahora que hay un nuevo CNE sigáis con las impugnaciones a las elecciones, porque hubo fraude. Entonces espero veros ahí en el CNE tratando de revertir los resultados que para ustedes era un fraude. Muchísimas gracias por la presencia de usted. A ver, Polibio Córdoba fue acusado de dar datos inherentes a las elecciones del 2 de abril. Hoy está libre. ¿Qué significa eso? Para un buen español debemos entender, en el idioma que me estoy refiriendo, que si está libre es porque él tuvo razón. Muchísimas gracias a la audiencia. Felicidades. Hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25.